Hola a todos, bienvenidos una vez más a Hablando de Historia. Hoy traemos un tema muy importante para entender nuestras raíces como mexicanos, el proceso del mestizaje, un fenómeno que no solo cambió la historia de América, sino que dio origen a nuestra identidad actual. Así es, Fer. El mestizaje comenzó cuando los españoles llegaron a América a principios del siglo, me parece que es el 16, tras la llegada de Hernán Cortés. Desde entonces empezó un proceso de mezcla entre los pueblos indígenas, europeos y más adelante también los africanos que fueron traídos como esclavos. Y hay que destacar que el mestizaje no fue algo sencillo, fue el resultado de una conquista violenta, un choque cultural y también de la necesidad de adaptación entre los diferentes grupos. Esto no solo fue biológico, sino también cultural, religioso, lingüístico y social. Exactamente. Por ejemplo, la lengua española empezó a mezclarse con las lenguas indígenas, como el náhuatl, el maya o el mixteco. Muchas palabras que usamos hoy como chocolate, tomate, coyote o aguacate provienen de las lenguas originarias. Y me parece que también en el aspecto religioso, los misioneros españoles buscaron evangelizar a los pueblos indígenas, pero muchas de las creencias se conservaron. Un ejemplo claro es la Virgen de Guadalupe, que representa esa unión entre la fe católica y las raíces indígenas. Eso vaya que es muy cierto. De hecho, el culto guadalupano se considera uno de los primeros símbolos del mestizaje espiritual y cultural. Además, las festividades mexicanas como el Día de Muertos mezclan las creencias indígenas sobre la muerte con las tradiciones católicas del Día de Todos los Santos. Y si hablamos del aspecto social, es importante mencionar que durante la época colonial existió un sistema de castas que clasificaba a las personas según su origen étnico. Los españoles estaban en la cima, seguidos de los criollos, mestizos, mulatos, indígenas y africanos. Este sistema reflejaba las desigualdades que existían y cómo se trataba de mantener el poder en manos de europeos. Ajá, pero con el tiempo los mestizos comenzaron a aumentar en número y a ocupar más espacios en la sociedad. Durante los siglos posteriores, que fueron el 17 y el 18, ya eran la mayoría de la población en la Nueva España. Esta nueva mezcla más tarde inspiró ideales de identidad nacional en los movimientos de independencia. Exacto, Capizamo. En la época de la independencia, personajes principales como José María Morelos y Miguel Hidalgo valoraban el mestizaje como símbolos de unión. La idea era que todos los habitantes del territorio, sin importar su origen, formaran parte de una misma nación. Y si lo pensamos bien, el mestizaje no solo fue una mezcla de razas, sino también un proceso de resistencia y adaptación. Los pueblos indígenas no desaparecieron, sino que se transformaron, incorporando elementos europeos, pero conservando muchas de sus costumbres. En efecto, y así lo vemos hoy en día en nuestra gastronomía. Por ejemplo, la cocina mexicana, reconocida como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, es producto del mestizaje. Combina ingredientes indígenas como el maíz, el chile y el frijol con productos traídos de Europa como el trigo, el cerdo y la leche. Claro, y no podemos olvidar la influencia africana, que también dejó huella en nuestra música, nuestra danza y algunos platillos, especialmente en regiones como Veracruz o Guerrero. Así ya muy resumido, el mestizaje fue un proceso complejo, con aspectos dolorosos, pero también con resultados que enriquecieron enormemente nuestra cultura. Gracias a él, hoy somos una sociedad diversa, con múltiples tradiciones y una identidad que mezcla el pasado indígena, europeo y africano. Y entender este proceso es fundamental para valorar la diversidad y rechazar la discriminación, porque todos, sin excepción, somos frutos de esa mezcla. Totalmente de acuerdo, el mestizaje nos enseña que la diversidad no nos divide, sino que nos enriquece. Nos recuerda, nos recuerda que México no se entiende sin esa fusión de mundos. Muy bien dicho, Chishin. Y con eso cerramos el episodio de hoy. Gracias por escucharnos en Hablando de Historia. No olviden seguirnos en nuestras redes y compartir este episodio si les gustó. Recuerden, conocer nuestra historia es entender quiénes somos. Hasta Hasta la la próxima. próxima.